Buenas noches, hermanos. Qué bueno que ya nos acompañan para estudiar la Biblia. Espero que hayan disfrutado la lectura de Salmos de hoy. Estuvo bastante bonita y espero se hayan quedado consternados con la historia de Jueces. Bueno, empecemos nuestro estudio de hoy para que Dios empiece a hablarnos. Oremos. Jesús, te pedimos de que tu palabra nos guíe a ser más como tú. Y Señor, que todas esas veces que personas en tu palabra te deshonraron, Señor, que todas esas veces que la leamos nosotros podamos negarnos a repetir el error. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Ayer empezamos la historia con la que finaliza el libro de los Jueces. Yo cuando iniciamos ese libro les dije que una de las historias que están acá son de las más oscuras, son las historias más oscuras del pueblo de Israel. En realidad se le conoce al libro de Jueces como un libro oscuro, no porque él mismo sea oscuro, sino porque el contenido histórico de este libro es la oscuridad por la que pasó Israel. Recuérdense que muchos soldados se acaban de reunir para asesinar a 25,000 benjamitas porque estos benjamitas violaron a la concubina de un levita, que se supone que un levita no debería de tener concubinas. Imagínense la oscuridad que está pasando ahí. O sea, cada una de las cosas solo va empeorando y haciéndose peor y peor. En el capítulo de hoy nosotros vemos de que los israelitas se hacen una pregunta en el verso 3. Oh Jehová, Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel? Que falte hoy de Israel una tribu. Curioso. Los israelitas le preguntan a Dios, Dios, ¿por qué acaba de haber una gran mortandad? ¿Por qué está sucediendo esto, Dios? Cuando la respuesta de ustedes y yo ya la sabemos. Primero, ellos tomaron la justicia en sus manos. Ellos asesinaron a los benjamitas. Segundo, ellos como nación se alejaron de Dios. ¿Cómo es posible que vengan con tanta hipocresía donde Dios a preguntarles, Dios, ¿por qué están muertos los benjamitas cuando sus manos están sucias por la sangre de sus hermanos? ¿Cómo es posible que se sorprendan de la maldad en la que viven cuando ellos mismos se alejaron de Dios para adorar a Astarot? Es incomprensible la hipocresía de ellos. Esa es la pregunta 1 de nuestra guía de hoy. ¿Cómo es posible que a veces nosotros seamos tan hipócritas de preguntarle a Dios, ¿por qué estamos en una situación si nosotros mismos tenemos las manos sucias por lo que hemos hecho? Es como que si uno de nosotros ahora vaya y le pregunte a Dios, Dios, ¿por qué mi matrimonio está yendo tan mal? ¿Por qué en mi trabajo estoy pasándola tan mal? Cuando ustedes y yo sabemos que en nuestro celular están los contactos de personas que no nos están haciendo ningún bien. De una mujer que no es su esposa y está hablando con ella en su misma casa, mientras está bajo el mismo techo con su esposa y se pregunta ¿por qué el matrimonio está mal? Pregunta ¿por qué el trabajo está yendo tan mal? ¿Acaso no se recuerda de aquel movimiento ilícito que hizo para conseguir un poco más de utilidades? ¿Acaso no se recuerda aquella factura que no pasó porque, bueno, no era necesario?
Y entonces vamos donde Dios, volteamos a ver arriba y le preguntamos, Dios, ¿por qué permites que a tu hijo le pasen tales cosas? Cuando nuestras manos aún están sucias por lo que acabamos de hacer. Dios en su misericordia nos deja que nos equivoquemos para que nos demos cuenta de cuánto le necesitamos. Dios en su misericordia dice, ¿saben qué? Voy a dejar que adulteren. Voy a dejar que tengan esta pareja con la que están cometiendo adulterio. Y les va a doler. Pero aunque duela, yo sé que van a aprender. Porque van a venir un día, se van a ver las manos y van a decir, yo soy el que estoy sucio. No es culpa de Dios, es mi culpa. Yo me metí aquí. Los israelitas, después de llorar de esa forma tan hipócrita, dicen, bueno, hagamos algo. Y dicen en el verso 11 lo que van a hacer. Pero haréis de esta manera, mataréis a todo varón y a toda mujer que haya conocido ayuntamiento de varón. Paren ahí. ¿De qué trata esta nueva idea de estos líderes israelitas? ¿Qué están haciendo aquí? Bueno, ellos se reúnen y empiezan a pasar con un conteo de cuáles habían sido las tribus que no, o las ciudades que no les habían acompañado a hacer guerra contra Benjamín. Entonces, hermano Fernando dice, buenas noches, no sé si será mi internet, pero la señal en el momento se distorsiona. Quizás es la mía, hermano, déjenme revisar. Vamos a ver. Bueno, aquí dice que posiblemente ya esté arreglado. Espero, hermano Fernández Laínez, que pueda ver bien de ahora en adelante. Bueno, sigamos. ¿De qué trata este nuevo plan? Entonces, estos líderes israelitas hacen una convocatoria para revisar quiénes eran las ciudades que no habían ido con ellos a hacer guerra contra los benjamitas, o sea, para algo malo. Y dicen, encuentran la ciudad, así que los de Galaad, si no me equivoco, creo que esa fue la ciudad. Déjenme verificar. No lo encuentro, pero creo que fue de Galaad. No, es de Jabes Galaad. Entonces sí era Galaad, pero era Jabes Galaad. Entonces dice, aquí sí se oye bien, dice hermano Miguel Rosa. Hey, hermanos, muchas gracias por ayudarme a monitorear. Gracias por hermano Fernando que dijo que la señal podría estar fallando. Gracias hermano Miguel Rosa que nos confirma que la señal está muy bien. Se los agradezco mucho. Me hace sentir como que si estamos en familia y todos estamos disfrutando el estudio. Así que muchas gracias por apoyar esto. Ahora, sigamos. Entonces se dan cuenta, los de Jabes de Galaad no nos acompañaron. Entonces dicen, bueno, ahora dicen ellos, seamos justos, dicen. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a asesinar a todos nuestros hermanos de Jabes de Galaad, y vamos a dejar vivas a todas las mujeres vírgenes y vamos a ocupar a las mujeres vírgenes para darlas en matrimonio de todos aquellos hombres benjamitas que sobrevivieron. Entonces escuchen esto. Están tratando de arreglar una matanza haciendo una nueva matanza, obrando bajo su propia justicia. No bajo la justicia de Dios, sino bajo su propia justicia. Estaban haciendo lo que ellos tenían en su cabeza hacer, no lo que Dios les había mandado hacer. Entonces, en su plan dicen, ¿saben? Benjamitas,
Pronto se acerca una fiesta grande de Israel, una fiesta solemne. Y cuando las mujeres estén en el baile en corros, este baile en corros era una fiesta especial en la que celebraban los primeros frutos de la vid. Entonces muchísimas personas lo que hacían era que terminaban estando ebrios. Consumían el vino nuevo al punto de ponerse ebrios. Los adultos terminaban muy ebrios. Esto no dice que está bien, eso solo está señalando la podredumbre en la que vivía actualmente Israel. Entonces les dicen a los benjamitas, en esa fiesta, cuando todos estén ebrios, hombres y mujeres, ustedes van a aprovechar y van a tomar a las mujeres vírgenes y las van a agarrar para sí. Porque no fue suficiente las que quedaron de la matanza, ahora les vamos a enseñar a robar mujeres. Y cuando vengan a reclamar a sus hijas, a sus padres, o a sus hermanas, sus hermanos, ustedes van a decirles que se las van a ver con nosotros si ellos quieren justicia. Toda esta podredumbre había en Israel en ese momento. Todos querían hacer la justicia a su propia forma. Hoy en día estamos viendo en el mundo que todos están hablando en nombre de la justicia. No importa de qué lado está usted, no importa si usted está en contra o en pro, no importa si usted está viendo lo que sucede en Colombia, no importa si usted está viendo lo que sucede en El Salvador, no importa. Todos la bandera que usamos para emitir nuestra opinión sobre lo que está sucediendo es justicia. Unos dicen es lo que se merecían, otros dicen es más de lo mismo. ¿Quiénes estarán en lo correcto? Es exactamente lo que los israelitas estaban haciendo. Estaban tomando la justicia en sus propias manos. Y no me refiero que ahora estamos viviendo eso a una sola parte o a un solo grupo de personas. Estoy refiriendo a que todos los humanos o todos los salvadoreños y todos los colombianos estamos haciendo eso en este momento. Queremos emitir nuestro propio juicio sobre algo. Y esa es la parte triste. Dios no nos ha llamado a ser jueces. Dios no nos ha llamado a emitir nuestro juicio sobre lo que está pasando a nuestro alrededor. Dios nos ha llamado a ser luz. Y que cuando los de un bando ataquen al otro y los del otro ataquen al otro, nosotros decir, nosotros no tenemos ningún bando, porque nosotros estamos aquí para hacer luz. Nosotros comprendimos muy bien lo que los israelitas hicieron en el capítulo 21, desde el capítulo 19 hasta el capítulo 21 de Jueces. Y no lo vamos a repetir. No vamos a emitir nuestros propios juicios. Lo único que nosotros sabemos es la luz de Jesús en nuestras vidas, y eso es lo único que vamos a hablar. Porque, hermanos, puede ser que quisiéramos vivir en países donde hubiera menos corrupción. Pudiera ser que querramos vivir en países donde hubiera menos alboroto. Pero ¿sabe algo?
Los países que viven menos corrupción también pelean con el pecado. En los países que hay menos alborotos, también hay gente yéndose al infierno todos los días. Entonces, hermanos, un gobierno acorde a nuestro deseo político no es la solución. Gobernantes que hagan lo que nosotros esperamos que hagan no es la solución. La única solución es Cristo. Punto. El único que va a lograr detener que todos los humanos que vivan bajo países tercermundistas o primermundistas, en alboroto o sin alboroto, con corrupción o sin corrupción, el único que va a detener de que esas personas vayan al infierno es Cristo. Entonces, ¿por qué no preocuparnos por llevarles a Cristo? Porque queremos tomar la justicia en nuestras manos y no está en nosotros. El último verso de Jueces, dice así: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Un rey, esta era la garantía que no harían lo que bien les pareciera. Tenemos que recordar que el posible escritor de este libro es Samuel. Independientemente si fue Samuel o fue algún otro historiador, definitivamente este libro fue cotejado o fue muchas veces reescrito por sacerdotes o escribas que vivieron durante la monarquía, o sea, posterior a todos estos hechos, durante el reinado de David o de Salomón. ¿Por qué les digo esto? Porque lo que el historiador o el narrador está diciendo acá, aún no había rey. Entonces, es más un hecho histórico, o sea, es más una frase histórica diciendo, aún no era tiempo de reyes, aún no era la monarquía, es más algo histórico que algo moral, diciendo, un rey vino a cambiar esto, un rey fue el que hizo la diferencia. No se refiere a eso. Y también está haciendo la connotación de que todos hacían lo que querían. Entonces, no porque no tuvieran un rey, sino porque era la época de los jueces y en esa época ellos hacían lo que querían. Entonces es lo que al menos uno de los pastores que yo estudio dice, y a mí me parece bastante acertada esa interpretación, tomando en cuenta de que los escritores de este libro lo hicieron o lo escribieron durante la época de la monarquía. Bueno, vamos a los Salmos, vamos a estudiar Salmos capítulo 103 y 104 y encontramos a David diciendo en los primeros versos, hablándole a su propia alma, le dice: oh alma mía, bendice a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová y no olvides ninguno de sus estatutos. ¿Cómo es eso de que David le está hablando a su propia alma? Recordemos que esto es un poema primero y recordemos que el alma es la esencia de lo que nosotros somos, de quién nosotros somos. Entonces David le está hablando a su esencia. Está diciéndose a sí mismo, está luchando consigo mismo y se está diciendo: David, no olvidé quién es Jehová. David, cantale a Dios. Es como que si nosotros mismos, después de alcanzar convicción en nuestra vida, nos empecemos a decir a nosotros mismos: Carlos, bendecí a Dios, Carlos, adorá a Dios. Es como que si después de leer este salmo nos demos cuenta de que nosotros realmente no estamos adorando a Dios.
no estamos adorando a Jehová como Él se lo merece. Porque miren todo lo que Él hace. Dice en el verso 3, Él perdona, Él sana, Él rescata, Él corona, Él sacia. Miren todo lo que Dios hace. Miren todas las razones que tenemos para alabar a Dios en nuestra vida. Entonces David se está diciendo, mira todas las razones que tenés para adorar a Dios. Él te perdonó, Él te sanó, Él te rescató, Él te coronó, Él te sació. Te dio más de lo que vos necesitabas. Entonces, Carlos, date cuenta de lo que debes de hacer. Date cuenta de lo que Dios significa para vos. Ahora, también dice algo bastante curioso. Dice, bendice, alma mía, oh Jehová. Algo así como que si nosotros pudiéramos bendecir a Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con esto porque muchas veces lo vamos a escuchar en distintos tipos de líderes religiosos, ¿verdad? Diciendo, bendigan a Jehová o Jehová te bendecimos. Tenemos que tener cuidado con la interpretación de lo que nosotros estamos diciendo, porque esta palabra bendice en hebreo, cuando se escribió esto en el lenguaje original, que ustedes pueden ir a buscarlo después, les aconsejo buscar el texto original en Google y van a encontrar que lo que dice no es bendecir de dar algo, sino de alabar. Bendecir es la bendición que está dando ahí es dar alabanza, no es dar una dádiva. El problema es que nosotros podemos llegar a malinterpretar y podemos llegar a creer que nosotros podemos dar alguna buena dádiva a un Dios bueno. Nosotros siendo terriblemente malos, creer que podemos dar una buena dádiva a Dios. ¿Saben lo que dice Isaías de todas esas personas que dicen bendice a Jehová o que bendicen a Jehová creyendo que tienen algo bueno que dar? Isaías les dice, la mejor de sus acciones es como un trapo de inmundicia delante de Dios. Lo dice la Biblia. Entonces, tengamos cuidado de que cuando decimos bendigan a Jehová o Jehová te bendigo, no estamos diciendo que tenemos algo muy bueno para darle, sino que le estamos alabando, que le estamos dando nuestro corazón, que es básicamente lo único que le podemos dar. Vayamos ahora a la parte que dice que rejuvenece. ¿Por qué dice rejuvenece como el águila? No sé si ustedes habrán escuchado, pero las águilas cuando llegan a la época de la adultez es tiempo de que ellos muden sus picos y sus alas. Pero el momento en el que ellos mudan sus picos y sus alas es un momento muy doloroso porque ellos tienen que golpearse fuertemente contra una roca o contra algo duro para quitarse el pico. Entonces durante ese momento ellos se encuentran un poco como con dolor. Durante un buen momento ellos pasan quietos, sin hacer nada, esperando que sus plumas nuevas salgan, que su pico nuevo se termine de formar. Ellos pasan un buen momento sin hacer nada. Pero esto es lo increíble. El primer vuelo que ellos toman es mucho más fuerte y mucho más feroz con sus nuevas alas y con su nuevo pico. Por eso dice de rejuvenecerse como el águila, que después de un momento de sufrimiento, después de un momento de tribulación, después de que hemos visto a Dios actuar en nuestra vida, a pesar de que duele, va a ser el día, va a llegar el día en que vamos a extender nuestras alas y nos vamos a sentir que estamos rejuvenecidos y que podemos volar más alto. Porque en ese momento de tribulación lo que Dios estaba haciendo era rejuveneciéndonos, era cambiando nuestras alas y nuestro pico para volar más alto. Y eso es lo que dice también de nuestro pecado. Dice, vamos a ir ahora hasta el verso 12, dice,
cuánto está lejos el oriente del occidente. Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Piensen cuando se toca el oriente con el occidente o el este con el oeste. Piensen en eso. Piensen en un mapa mundi e identifiquen el este y el oeste o como quieran. Piensen en qué momento se intercepta el este o el oeste. Nunca se van a interceptar. El oeste y el este, o el oriente y el occidente, siempre estarán en lados opuestos, en los extremos, imposible de que se toquen. Entonces Dios dice, ¿saben qué? Los únicos que recuerdan su pecado son ustedes. Dios ya no recuerda nuestros pecados. Nosotros somos los únicos que lo recordamos, porque volvemos a pecar, porque volvemos a Él. Pero Dios ya no los recuerda. Hermanos, es nuestra oración de que podamos vivir en esa nueva vida en Cristo, donde nuestros pecados están tan lejos de nosotros como el oriente del occidente. Pasen una muy buena noche, hermanos. Nos vemos mañana en el culto a las 6:30.